Okay, we're going to start with listening. This one is from Cambridge. Okay, so you're going to have, I don't know if it's a part of a listening, can be just like an interview or someone explaining, but you have to fill in the blanks with the information specific. So in these ones, you should read first, get acquainted with the information. So when you listen a word that is similar, you focus on the information and then only write the answer, okay? So here we go. You will hear someone talking about the city of Cork. For each question, fill in the missing information in the numbered space. You now have 20 seconds to look at part 3. Now we are ready to start. Listen carefully. You will hear the recording twice. Okay, welcome everybody. We're lucky with the weather today. It is unusual for it to be so hot here at this time of year. We're more used to rain, which is why everything's so green. Now, Cork is Ireland's second city, and 420,000 people live here. That's much smaller than our capital city, Dublin, which has a population of 1,058,000. The city centre is actually on an island surrounded by the river. When people arrive in the city by car, they often get very confused by all the bridges they keep crossing as they go from one part of the city to another. As we walk down St. Patrick's Street, you'll see on one side old buildings going back to the 18th and 19th centuries. On the other side are mainly modern offices and shops. You may want to come back and spend some time looking at the older buildings and churches we pass. After that, we will visit the famous covered food market. If you want to stop and buy something, I suggest the bread, which they bake several times a day, or some fresh fruit. They also sell fresh fish, but it's a bit hot to carry that around today. In the Grand Parade, we'll go past some very pretty buildings, and then we'll stop in the cafe in the art gallery for a drink. This is an excellent place to have lunch if you want to come back another day. We can't visit the university and the public museum on this walk, but I recommend that you go there another day. The museum is open every afternoon between 2 and 5, except Saturday, and it's also open in the evenings from Monday to Friday. Now, if you're ready, we'll set off. Okay. Do you have the answers? I do. Okay. Miss Karen. Remember that in these ones, we only get one opportunity. What is the chat? Here we go. Okay, yes, perfect. Okay, what do you have for 14? Population is? Is 420,000. 20 or 22,000? I didn't understand. 20. Okay, for 20. And you, Karen, what do you have? Here, 20,000. Okay, but 400. 420. 420, 3 zeros. 420,000. What about the next one? Drivers find the number of confusing. Of. Number of bridges. Okay. What do you have, Karen? I'm writing here. Bridges. Okay.
There are a lot of bridges everywhere since it's a town surrounded by a river. Bridges, puentes. 16, St. Patrick's Street. On one side are old buildings. On the other side are Modern offices. You can have offices or modern offices if it's complete, modern. Modernas, oficinas más modernas, modern offices or offices, okay. 17, in the market, what and what? Bread and fruit. Yeah, because I said that fish is difficult, okay. Bread and fruit are recommended today. Before, fish, but not anymore. Where is the cafe? In the art gallery. Okay. And when is the public museum closed? On Saturday. And on Saturday, because it says from Monday to Friday, and they say except Saturday. Perfect, very good. Okay, great. Excellent job. Okay. If we have time, I'll put a longer listening, but I want to check conditionals, and I want to check the new topic that is passive voice. Okay, let me get the conditionals presentation just really quickly. And just as a review to see if Paco remembers and to remind Karen. And then we're going to change, okay? So I'll be quick in this one. Where is it? Here we go, found it. Okay, conditionals. Remember that it has to do with a condition and a result, como causa y efecto. Lo que quiere decir que debe de existir una condición para que este arroje un resultado, pero de acuerdo a la probabilidad que suceda ese resultado, es el condicional que se va a utilizar. ¿Ok? Entonces, tenemos lo que es el zero conditional, el zero. Ese es cuando el resultado siempre va a ser 100% exacto. O sea, es decir, son hábitos. Entonces, por ejemplo, si yo cada sábado estudio, entonces obviamente es así. Si cae sábado, pues yo estudio. Porque sea sábado, si la reunión cae en sábado, no puedo ir porque trabajo, ¿no? Entonces la condición es si cae ese día, el resultado es que yo no puedo acompañarlos. No importa el sábado que caiga, el resultado va a ser el mismo. Hablando de hábitos, las otras son las verdades generales. Es decir, que si tú a cierta temperatura pones a calentar el agua, cuando llegue a esa temperatura va a hervir, sin importar quién sea el que haga ese experimento. El agua se congela también a cierta temperatura en el congelador. Entonces, no importa quién ponga el agua en qué congelador, el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, se expresa en presentes y presentes. ¿Ok? Entonces, hay una condición, hay un resultado. Si dejas el hielo en el sol, entonces no importa quién deje el hielo, siempre que alguien deje el hielo en el sol, la condición, ese va a ser el resultado, se va a derretir. Obviamente, si está lloviendo y tú te paras bajo la lluvia, pues la condición es de que lloviendo tú te paras bajo la lluvia, el resultado es que te vas a mojar. No importa si llueva hoy, llueva mañana, llueva en Villahermosa, llueva en Veracruz, llueva en México, siempre que te pares bajo la lluvia, el resultado va a ser el mismo. Ese es el condicional cero.
y se expresa en presente simple cada frase, tanto la condición como el resultado. Les decíamos, si tú calientas el agua a 100 grados, pues el resultado es que esta hierve. Si tú aprietas el freno en un carro, pues el resultado es que el carro se detiene. Si tú no compras un ticket, pues el resultado es que no te puedes subir al camión, al tren, a donde sea que vaya. ¿Okay? Por ejemplo, en el ADO, si tú no pagas tu ticket, pues no puedes viajar. O no te dejan ni siquiera entrar a la sala. Entonces, esto sea donde sea, siempre va a suceder. Entonces, en las condiciones, en los condicionales, vamos a tener siempre una condición y un resultado. Siempre que el resultado sea el mismo, esté garantizado, o sea, 100% que suceda, estamos hablando de un cero. Verdades absolutas, hechos científicos, hábitos, cuestiones permanentes que no cambien. El siguiente condicional es el primero. En el primero también voy a tener el presente simple, pero la condición del resultado entonces ya va a disminuir, porque es algo que es posible que suceda en el futuro o inclusive en el presente. Pero a diferencia del anterior, no va a suceder 100% de las veces. ¿Okay? Hablamos de promesas, de planes, de advertencias. Entonces yo te digo, o sea, sí, oye, pues si comes comida chatarra, vas a engordar, you will get fat. Pero decíamos la clase anterior, hay personas que comen comida chatarra siempre y no engordan. Entonces no es una condición con un resultado exacto. ¿Ok? Hayamos puesto el ejemplo de Yucatán y de Chichén. Puede ser que vayas a Yucatán, pero no significa Yucatán igual a Chichén Itzá. Entonces, pues si voy a Yucatán, pues visitaré Chichén Itzá. El resultado va a ser siempre en presente, en futuro simple con will. Entonces, si se me va el camión, pues tomaré un taxi. Pero pues a lo mejor corro con la suerte que si se me va el camión, en ese momento esté pasando algún conocido y me dé el ride. Entonces, mi intención era que, pues si no alcanzo el camión, me iré en taxi. Pero no siempre va a suceder eso. O a lo mejor el taxi nunca pasó y pasó primero un pochi. Que se me fue el camión y mejor agarré el pochi. Entonces, el primer condicional van a ser que los resultados de una condición sean posibles en un futuro, más no significa que siempre van a ocurrir. Cero condicional es presente con presente, presente la condición, presente el resultado. 100% reales, 100% verdaderos, siempre va a suceder lo mismo. Siempre que haya esa condición, siempre vas a tener ese resultado. Primer condicional es el presente simple, pero el resultado va a ser en un futuro, porque es algo que puede suceder. Ya hablamos de un 90% de probabilidad, 80%, o sea, puede suceder, pero no hay garantía que va a ser el 100%. Entonces, si el tiempo está feo, entonces me pondré un abrigo. Pero pues igual y salgo a las carreras y el tiempo al final sí está feo y no lo traía. ¿Ok? Entonces, la condición está, pero el resultado no es siempre cierto. Hay una posibilidad. Entonces lo expresamos con will. ¿Estamos? Yes? Yes or no? Yes, miss. Ok, thank you. Y nos faltan dos. El segundo ya no es real. Es algo que igual y sí, cuando te diga la condición, igual y sí, pero ya disminuyó mucho la probabilidad. Entonces, 1 en 1.000.000. Entonces, como ya es algo hipotético y es un resultado poco probable en tu presente o en tu futuro, vamos a utilizar el pasado. Ya tu condición se va a expresar en pasado y tu resultado, en lugar de will, lo vamos a expresar también como un pasado, utilizando would.
Y una muy común es cuando das un consejo. If I were you, I would pay attention. Si fuera tú, prestaría atención. Pero pues nadie puede ser tú. Entonces es algo improbable o hipotético. Me pongo, o sea, pienso que si yo fuera la persona a la que doy el consejo, entonces yo haría algo más. Pero eso nunca va a poder suceder. Entonces decíamos lo del carro. Muy pocas personas tendrían la posibilidad de correr en un carro de Fórmula 1. Pero si yo me lo imagino, entonces, ¿sabes qué? Si yo lo condujera, if I drove an F1 car, entonces si pasara eso, I would go very fast. Entonces, si yo condujera, pues yo iría muy rápido. ¿Ok? Entonces ya el segundo condicional, al no ser realmente posible, ya lo tengo que expresar en pasado. Pasado la condición y voy a usar would para el resultado. If I had money, I would buy a bigger house. Entonces, eso no es poco probable. O sea, puede ser, puede que en un futuro más lejano pues consiga el dinero y me la compre. Pero de momento la posibilidad es muy, muy baja. En lugar de ser un 80-90, hablamos de posibilidades a lo mejor del 10%. Okay. Ya es muy baja, 20, 10%. Entonces, diríamos, if I were you, I would learn how to swim. Después, oye, ¿cómo hacer que no sabes nadar? Si yo fuera tú, aprendería a nadar. If they knew another language, they would study abroad. Pero pues como no la saben, de momento, mientras no se la sepan, pues no se pueden ir al extranjero a estudiar. Entonces, cero condicional son verdades absolutas. El resultado va a ser siempre el mismo, siempre que la condición esté presente con presente. El primero son posibles resultados. Se pone la condición y puede ser posible que ese resultado aparezca, pero no va a ser siempre. Entonces hablamos de presente con futuro. En el segundo ya hablamos de algo que es muy poco posible, casi imposible, muy hipotético. Entonces ya no hablo en presente, hablo en pasado con would. Okay, lo pasamos en atrás, presente will, ahora es pasado would. Y el tercero y el último, sí, de plano, es un condicional irreal. Le dicen que son las oportunidades perdidas, es el hubiera. Entonces, es algo que ya ocurrió, entonces tú te imaginas un pasado diferente. No lo puedes cambiar, pero te lo puedes imaginar. Entonces, en yo voy a utilizar perfectos. Voy a utilizar pasado, pero perfecto. Voy a continuar en pasados. Pasado en perfecto. Y voy a utilizar would, pero haciendo uso del perfecto. Es decir, no estudiaste. Y dice, sí, yo puedo. No voy a estudiar. O realidad, reprobaste. Que ya está, chin. Si hubiera estudiado, hubiera pasado el examen. If I had studied, I would have passed the exam. Entonces, el tercero es el irreal, el tercero es el hubiera. Entonces, siempre va a ser situaciones que ya ocurrieron y yo quisiera cambiarlas. ¿Okay? Pero es pasado perfecto en la condición y el resultado es would, pero usando perfectos. Ya sabemos que después de would o cualquier modal verb, el verbo va a estar en base. Entonces es would have y tu verbo en participio. Entonces, si no se hubiera enfermado, podría haber ido a la fiesta. Porque también, no necesariamente tengo que poner would, pero siempre que sea un modal que esté en pasado. No puedo usar can, tendría que ser could o podría ser might. Siempre que sean pasados. Le decía a Memo, ¿no? Le dices a uno, ¿sabes qué? Tu nombre es tal porque pues naciste como varón. Pero pues si tus papás han nacido varón, tenían otro nombre.
Entonces, si no hubiera sido varón, si hubiera sido niña, pues tu nombre hubiera sido tal, ¿no? O si no hubiera ido a la clase de yoga, pues igual y no te hubiera conocido. Podría no haberte conocido, might. Entonces, son cuestiones que ya pasaron y me imagino la otra realidad. Ay, si no me hubiera pasado el alto, pues igual y no me hubiera multado el tránsito, ¿no? La realidad es que te lo pasaste, te vieron. O si no me hubiera visto, igual y no me hubiera multado, ¿no? No lo vas a saber porque ya sucedió la acción. ¿Ok? Esos son los 4 condicionales que vimos. 0, primero, segundo y tercero. Entonces, resumen, 0 otra vez, presente con presente, 100% real. Siempre que esté la condición, es el mismo resultado. La mayoría viene siendo primer condicional, porque son situaciones que son posibles. Entonces, siempre que esté la condición, es posible que obtengas ese resultado, pero no significa que siempre vas a obtenerlo. Ya es una posibilidad. Presente con will. Primer condicional. Es algo muy poco probable. Es algo imaginario. Es algo mejor que me gustaría o que deseo. Entonces, la condición va a ser en pasado y el resultado va a ser con would. Would y el verbo base. ¿Okay? Y el tercer condicional, que es el hubiera, es el irreal, el imaginario, el que no puede pasar. Nunca de los nunca, de sus perfectos. Pasado perfecto y would con el perfecto. ¿Dudas? Creo que no. ¿No? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, eso fue lo que vimos la clase anterior. Ahorita les iba a evaluar. En este que les voy a poner aquí, solamente viene first, second, and third. ¿Ok? En este no hay 0. Realmente el 0 se usa en menor cantidad, porque luego son verdades absolutas. Entonces, solamente es algo que siempre suceda o un hábito, es que te van a marcar el 0, pero la mayoría va a empezar desde el primero. ¿Ok? Entonces, en este no vamos a ver 0. Entre Mr. Paco y Miss Karen van a ir decidiendo qué condicional es. Aquí la ventaja es que nada más tienes... Ah, bueno, no, aquí te las puse difícil. Es que el anterior que traía era que ya te daba la mitad, te daba una parte o la condición del resultado y nada más completabas. Entonces las puse más difícil. Vamos a ver. Ustedes pueden. You can do it. Entonces, les voy a ayudar con los primeros para que vayan viendo la mecánica y de ahí los dejo solitos a ustedes discutirlo. Te dice, if you, y tenemos it, y esa ya se las di, junk food, become fat. Puede ser un primero, un segundo o un tercero. Es decir, puede ser una posibilidad en el futuro, es algo que de plano es muy poco posible, o sea, es irreal. O hablamos del tercero del hubiera, o sea, que para nada posible. Un imaginario. ¿Qué le pondrían? Comer comida chatarra es la condición siempre que tenga el if o el when. Ahí hablamos de las condiciones. Entonces, la primera es la condición. Y aparte, como tiene coma, entendemos que primero va la condición y después va el resultado. Entonces, eat junk food y become fat. Es algo que pueda pasar en el futuro. Es algo que realmente no es posible en el futuro. O de plano es algo completamente irreal. Second.
I think with the second conditional, if you have haven't eaten, haven't eaten, o no, no sé. Junk food, Palomita para Karen. A ver, you ¿es become, posible? O sea, esta situación te está diciendo comer comida chatarra y engordar. ¿Es algo que puede pasar? ¿Es algo que de plano no puede pasar? ¿O es es algo, algo que no debería pasar. pero puede, ¿no? Sí puede Ah, pasar. bueno, no, no. Pero ese sería tu imaginario, no debería pasar. La realidad es de que si tú comes, sí puede pasar, sí puedes engordar. Es una posibilidad. You eat junk food, you will become fat. Si Okay. comes, engordarás. Hablando en futuro. Es una posibilidad. Ok, la segunda. If my granny younger not forget so many things. Granny, ¿qué es? Es una manera, Abuelita, ajá, una manera cute de decirle a la grandmother. Entonces, ¿sí qué cosa es younger? joven. Ok, entonces, estamos hablando que abuela más joven, olvidar cosas. Abuela más joven porque tiene la R, como diciendo more young, younger, más joven. ¿Es posible en el futuro? ¿Es algo no posible? ¿O es algo que ya sucedió y no puedo cambiar? Acuérdense que el tercero solamente se lo hubiera, es decir, ya sucedió la situación y yo quisiera cambiarla. El segundo es algo que realmente es muy difícil que suceda. ¿Es posible que la abuela se haga más joven? No. Ok. Desde que no es posible, se quita el primero. Entonces, ¿es algo que ya ocurrió y me gustaría cambiarlo? Una situación que yo quisiera cambiar como mi realidad alterna. En algún momento la abuela se va a hacer más joven. Pues no. Entonces hablamos de un caso real. Entonces no es tercer condicional porque no es el hubiera, no es el primero porque no es algo que pueda suceder. Entonces, ¿cómo quedaría? Ya les dije qué condicional es. ¿Qué condicional nos queda? ¿No? The third, No, ya eliminé el third y el my granny first. were Ajá. younger. Ajá. En eso acuérdate, Karen, que comentábamos que gramaticalmente decimos was, pero como son cuestiones irreales, no posibles, utilizamos el were. No respetamos la gramática del was en esta. O algunos lo dicen como was, pero ya de manera informal. Entonces, if my granny were younger, de ya She tengo were, wouldn't. ajá, she wouldn't or would not, she wouldn't, y queda igual, ¿no? She wouldn't forget. Si fuera más joven, pues no se le olvidarían tantas cosas, pero eso no va a pasar. El condicional 3 es para decir que ya pasó y yo quisiera cambiarlo. ¿Ok? El 2 son cuestiones irreales. Entonces la abuela en ningún momento, ni al futuro, ni pudo haber pasado, nunca se va a hacer más joven. La siguiente te dice, I'm going to make it bigger. William is such a naughty boy. Y te dice again, angry with him. Entonces está marcando again. No es algo que ya hizo. O sea, dice, estamos hablando en qué? En futuro. O sea, otra vez algo va a suceder. Puede ser irreal. Te está marcando de una situación que ya sucedió y quisiera cambiar. O es algo que puede ser una posibilidad en el futuro.
¿Cuál creen que sea? El primero es posibilidad en el futuro, que una condición se dé y pueda haber un resultado que se pueda dar, que sea real. La otra es algo que estoy pensando que si ocurriera, eso hubiera, eso podría ser, pero estoy hablando de que es algo irreal, es una suposición. If Y he el, do that, ok, pero es tercera persona, entonces, he does. si hace eso de nuevo, o sea, si repite eso que me está molestando porque Nori es cuando se portan mal, si hace eso de nuevo, ¿qué va a suceder? I will get angry. Me enojaré, ¿ok? Igual y me agarra de buena si no lo hago, ¿no? O igual y él no lo llega a hacer. Por eso hablamos que es una posibilidad en el futuro. Entonces, si hace eso otra vez, me voy a enojar, me enojaré. Ahí vamos. Entonces, primer condicional son situaciones que pueden suceder y son posibles en mi futuro. El segundo son situaciones imaginarias, poco reales, a que si eso sucediera, ese sería el resultado. Ese es el segundo. Si esto sucediera, me lo estoy imaginando, ese sería el resultado. Y el tercero me marca que ya sucedió y quisiera cambiarlo. De si lo sucedido no hubiera sucedido, el resultado hubiera sido otra cosa. ¿Okay? Ese es el tercero. Entonces, en el otro te dice, if I more money, a house. I wish I had more money. Primero, segundo o tercero. ¿Es una situación posible en el futuro? Me dice, I wish. Primero. ¿Seguro? Te está diciendo I wish. ¿Qué es I wish? Deseo. Entonces es algo imaginario, algo que quisieras. Sí, ¿no? A ver. Ajá, ¿sí? Ajá, sí. Entonces, si tuviera más dinero, If I had more money, I would buy a ajá, house. compraría. Es algo que si eso se diera, ese sería el resultado. Pero pues no tengo dinero, entonces no puede ser verdadero en el futuro. ¿Ok? Ya no hay tanta probabilidad, porque desde aquí te está marcando con el I wish, te está diciendo que no hay dinero. Entonces ya no es algo real en tu futuro. Pero si lo tuvieras, ahí sí. Ok, very good. If Kate, him anything, he never. Now it's too late. ¿Qué te está diciendo esta frase? Find out es darse cuenta, Ya es enterarse. demasiado tarde, ¿no? Ajá, entonces ¿ya sucedió o no sucedió? Ya sucedió. Entonces, ¿cuál es el único que me habla de cosas que sucedieron y quisiera cambiar? Second. ¿Seguro? Third. Third Third. condition. Eso es con práctica, pero entonces el único que me marca un pasado alterno, o sea, ya sucedió, quisiera cambiarlo, pero eso ya es imposible, ¿no? Entonces, hablando del tercero, la condición con que va, ambos van a ser con qué tiempo? Con los, Con past perfect. con perfectos. Entonces, Kate, si no lo hubiera dicho, ¿cuál es el participio de tell? Told. Entonces, si Kate hadn't told him, si no le hubiera dicho nada, entonces, ¿qué? Nunca se hubiera enterado. Ajá. Never. He Would have never. would. He would never have. He would have. He would, no, never have. He would never have. No, he would have never, yeah. Porque es confined, thank you. Ay, ni el have ni el never. Así me escriben los alumnos. Le dicen chicle y pega. He would have Never. never. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el participio de find? De find. Found. Found. Entonces, nunca se hubiera enterado. Pero ya lo hizo.
Se lo dijo, se enteró, así que ya, too late. ¿Okay? Entonces, el tercero solamente son para esas situaciones. Algo que ya ocurrió, y si no hubiera ocurrido eso y hubiera ocurrido algo más, el resultado hubiera sido diferente. Entonces, primero, tienes una posibilidad en el futuro. Segundo es, si esa condición se diera, el resultado sería ese. Pero es imposible ya que en el momento no se puede dar. Y el tercero es, ya ocurrió, ya sucedió algo. Si lo cambiara, el resultado sería otro. ¿Okay? Entonces, Robert and Harry not know the truth. Them. Let's keep the secret. Y aquí está al revés. Miren, ¿dónde está el if? Por eso no hay comas. Esta primera es el resultado. Y la segunda oración es la condición. Hasta aquí era condición, condición, resultado, condición, resultado, condición, resultado, pero siempre hay una coma. Condición, resultado, condición, resultado. Ahorita te la cambiaron. Primero está el resultado y luego está la condición. ¿Ok? Entonces dice, let's keep the secret. Entonces, ¿ya sucedió? Algo de saber la verdad. Dice No. secret. Entonces, no. Desde que no ha sucedido, entonces no puede ser tercero porque no quiero cambiar lo que ya pasó. Tengo el 1 y tengo el 2. ¿Puede ser posible no saber la verdad, no decir? ¿O es algo irreal? Sí puede ser posible. Entonces, ¿primero o segundo? Primero. Bueno, entonces, el primero me dice que tengo que usar cuál y cuál Present simple. en la condición. Y el resultado, sí te estoy leyendo, Karen, ¿eh? Sí Con te will. leo. Ok, efectivamente ambos. Pero entonces nada más tengan cuidado cómo me la van a redactar, porque primero está el resultado y después está la condición. Entonces, primero, ¿qué me van a escribir? Robert and Harry Don't know. won't, primero, Want. porque ese es Okay. el resultado. Me dijiste que el resultado es con will. Okay. Entonces, no As sabrán si, ¿cuál es la condición? Si nosotros, ¿qué? will not want. No, no. Es que está al revés. Oh, yeah. Ok. Entonces, acuérdate, tú me dijiste que, will y don't, porque el presente simple está con la condición y el will está con el resultado. Nada más que aquí es resultado condición. O sea, no sabrán la verdad. Ese es el resultado, no saber la verdad. Sí, ¿qué condición? Si no le decimos. ¿Ok? Entonces aquí hicimos un switch. Estábamos acostumbrados a que siempre fuera condición, resultado, condición, resultado, condición, resultado, condición, resultado. Pero ahora, ¿dónde está la condición? In the middle. En la segunda, ¿no? A partir de acá. Ahora es resultado, condición. Entonces también se puede. Por eso tienes que buscar siempre dónde está el if o dónde está el when. El if o el when es el que te va a decir cuál es tu cláusula de condición. Cuando esto suceda o si sucede esto. ¿Ok? Vamos a ver la Igual siguiente. está en la siguiente, Ajá. ¿no? Pero La vamos a ver. Ajá. ¿Dónde está? Acá. Entonces la primera oración va a ser resultado. La segunda oración es la condición. Pero vamos a decir, dice, help you ask. ¿Es posible? Pero ¿qué te dice? But since you didn't say a word, now it's too late. Entonces, ¿cuál es? third. Porque te dice, ¿sabes qué? Tú. Entonces, ¿cómo lo expresarían?
Primero está el resultado aquí y luego está la condición. I would have helped you. Okay, I would I would have have helped you. helped you. Te hubiera ayudado si tú qué. If you had asked me. Ujú. If you had asked me. De lo mismo, si me hubieras preguntado, te hubiera ayudado. Te hubiera ayudado si me hubieras preguntado. Es lo mismo, o sea, el orden no altera el mensaje, pero sí tienes que cuidar dónde vas a poner qué tiempo. ¿Ok? Entonces, if you had asked me, I would have helped you. Si me hubieras pedido ayuda, te hubiera ayudado. I would have helped you if you had asked me. ¿Ok? Muy bien, ahí vamos. Vamos a hacer nada más 10. Pues nada más ahí son todas las que hay. No hay más. Ok, el siguiente es passive. Te dice, I'm thinking of cleaning the windows later. Entonces, no ha sucedido. Later. A hand need help. ¿Es posible o no es posible? Sí. Entonces, ¿puede ser tercero? No ha sucedido. Ah, ok, perfecto. Ajá, entonces, ¿cuál es? Primero, segundo, tercero. Ya Karen ya me respondió. First, second o third. Porque es posible, ¿no? No ha sucedido. Si no ha sucedido, no puede ser tercero. Entonces, First. ¿cómo quedaría? Vean dónde está la condición, ¿eh? La condición está hasta acá. Te seguimos invirtiendo. Primero resultado y luego condición. ¿Cómo lo pondrían? Will you give me a hand? Ok, ajá. Porque también lo podemos hacer en preguntas. Will you give me a hand if I Need your help? Okay. Entonces, si necesito tu ayuda, ¿me ayudarías? O sea, ¿me darías una mano? ¿Me darías una mano si necesito tu ayuda? Perfect, los dos van muy bien. Very good. I'm reading the chat, very good. Ok, ¿vamos mejor? ¿Vamos a tener un poquito más? Y luego tenemos number 9. Ahora sí, ya regresamos otra vez. Primero, ¿qué va? La If. condición, el if. Entonces, primero va a ser el condicional y luego va a ser el resultado. Entonces se dice harder, work harder, promoted, very lazy person. Ok. ¿Es algo que ya sucedió? Ajá, sí. Seguro. ¿Es algo que ya sucedió? Que Dice puede que... suceder. Bueno, podría suceder, pero no ha sucedido. Está diciendo trabajar más duro, se promociona a decir que ser ascendido en el trabajo. No ha sucedido, no puede ser tercero. Podría suceder, tal vez, pero ¿qué te dice la otra oración? She's a very lazy person. ¿Es algo posible? Sí. Creo que es una persona floja. But she's a very lazy. No. Ok. Entonces, como es floja, en el futuro realmente no. Tendría que cambiar su actitud para que sucediera. Entonces tendrías que cambiarlo, ¿no? Si la persona que Bueno. trabajara más duro, ¿qué sucedería? He would. La promocionarían, la ascenderían. Pero no puedes, ahorita en esta situación, no puede ser cierta, no puede ser probable en mi futuro porque me está diciendo que es floja. Si no lo fuera, entonces sí. ¿Ok? Si trabajara más duro, la ascenderían. Segundo condicional. ¿Ok? Pudiera ser probable, pero como es floja, es algo no posible en el momento, es algo imaginario. Si ella no fuera así, el resultado sería otro. Y la última, so tired, y ya cambiamos. Vean dónde está el if. Primero es el resultado y luego la condición. Sleep more.
You should go to bed earlier. Me da a entender que no suele dormir temprano. O sea, deberías irte a la cama más temprano. ¿Cómo le pondrían? Primero, segundo, tercero. ¿Es algún pasado que quisieras cambiar? O sea, que ya sucedió y sí, hubiera sido lo otro. Léanlo en los tres. Primer condicional. No te sentirías tan cansada si durmieras más. ¿Ah? You wouldn't feel. Pero segundo condicional. El primer condicional sería, no te sentirás si duermes, ¿no? Pero como es un consejo, es decir, no te sentirías. You wouldn't feel so tired if you slept more. O sea, si tú cambiaras tus hábitos, ese podría ser el resultado. ¿Okay? Más o menos, more or less. Mejor que antes, sí. Okay. Yeah, it's practice. Así son un poquito confusos. Más que nada, que primero tienen que empezar, o sea, los tienen que estar practicando para que no tengan que pensar tanto, a ver, espérate, esa es la condición, este es el resultado, y me dijeron que el 1 es presente con futuro y el 2 es pasado con would. Entonces eso como que ya, una vez que ya tengas grabado eso, nada más es pensar, ok, ¿es 100% real? 0. ¿Puede ser posible en el futuro? 1. Pudiera ser posible, pero se tendría que cambiar algo. Entonces, al no darse esa condición imaginaria, entonces realmente no es posible. Entonces, 2. Ya pasó, me arrepentí. Y estoy pensando que si hubiera sido diferente el resultado, que sería el hubiera, ese es el 3. Okay. Intentaré traer igual otro. Bueno, tengo otro, pero quiero enseñarles el tema de voz pasiva para no irnos atrasando. Pero si nos da un poquito de tiempo, les pongo el otro ejercicio de condicionales y ya la siguiente clase vemos el ejercicio de passive voice. ¿Ok? Vamos a ver cómo estamos en tiempo. Vamos bien. Entonces me voy con passive voice. ¿Alguien se acuerda de este tema? Lo empecé a ver cuando el grupo de Karen, pero contigo, Paco, no sé si te lo sepas. Luis. ¿El passive? ¿No? Creo que no. Ok. Bueno, ya te empiezo a enseñar cosas nuevas. Very good. Entonces, tengo el passive voice. Hablamos de voz pasiva. Cuando nosotros nos referimos a voz pasiva, significa que hay una voz activa y una voz pasiva. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuál es cuál? La voz pasiva es como nosotros hablamos siempre. Hay una persona o un sujeto que hace una acción. ¿Ok? Entonces, aquí la persona, el niño, está comiendo lunch. Entonces, Johnny is having lunch. Johnny eats meat. Johnny. Entonces, el niño es el que está haciendo la acción de comer, de tener el lunch o de preparar el lunch, lo que quieras, pero el sujeto es el que hace la acción. Y así siempre hablamos. Dice sujeto, verbo, complemento, ¿no? Yo juego con la pelota. Yo soy la que está jugando. Tú hablas inglés. Entonces, tú eres la persona que está haciendo la acción de hablar. Esa es la voz activa. Pero en la voz pasiva cambia. El sujeto, o sea, no me voy a enfocar en quién hace la acción. Me voy a enfocar en quién recibe la acción. Entonces, esta manera de hablar es como un 15% más o menos. La voz pasiva lo vas a utilizar cuando hay redacciones
cuando hay informes, o sea, porque es un poquito más formal, porque puedes decir, ay, por ejemplo, ustedes en la tesis, tú puedes decir, no, pues, yo hice una investigación acerca de esto, te dicen, y te lo digo para tu tesis, en las tesis, en los resúmenes, nunca se redacta en primera persona. Entonces dices, yo hice, yo evalué al alumno. No, el alumno fue evaluado. ¿Okay? Se hizo una investigación de tal cosa y el sujeto realmente ya no se lleva el foco de atención. ¿Okay? El foco de atención va a ser el objeto, lo que fue afectado por esa acción. Yo juego la pelota o con la pelota. Voz activa. Yo hago la acción de jugar con algo, con una pelota. Ah, pero pues la pelota fue jugada por... Suena raro, pero fue jugada por mí. ¿Sabes qué? Shakespeare escribió a Romeo and Juliet, pero el enfoque es en quién escribió. Entonces, Shakespeare es el que se lleva la atención. Shakespeare fue la persona que escribió esa obra y muchas más. Ah, pero ¿sabes qué? Le quiero dar más notoriedad a la obra. Entonces, la obra Romeo y Julieta fue escrita por Shakespeare, ¿ok? O fue escrita en tal año. Entonces, la persona, el autor, quien hizo la acción, pasa a segundo plano. Entonces, por eso nada más como un 15% de las veces se va a utilizar esta estructura. Y más que nada son para informes o cuestiones más formales en donde yo le quiero dar énfasis a lo que está sucediendo, no quién hizo la acción. La diferencia entre voz activa y voz pasiva. Entonces, activa es el sujeto lo que hace. Voz pasiva, yo me enfoco en la acción, es decir, quién recibió la acción, el objeto. ¿Ok? ¿Cómo la vamos a formar? Bueno, la estructura va a ser el verbo to be y el verbo to be conjugado en el tiempo de la oración original y el verbo va a estar en participio. A lo mejor ahorita todo eso como que se les hace un poquito confuso, pero yo dije, Shakespeare escribió Romeo and Juliet. ¿En qué tiempo está mi oración? Escribió. Shakespeare wrote Romeo and Juliet. ¿En qué tiempo está? Past. Ajá, en pasado. Entonces, cuando yo tenga que cambiarla, yo diría Romeo and Juliet, el verbo to be va a tener que estar en pasado. Entonces, ¿cuál es el pasado del verbo to be? ¿Cuál es el pasado del to be? Agarró en curva, mis. Ah, was or were. Was were es el pasado del to be. Yo diría, Romeo and Juliet was, y había dicho wrote, el verbo wrote, escribir. ¿Cuál es el participio de write? De todo lo que hemos aprendido, aquí viene. ¿Cuál es el participio? Written. Entonces yo te dije, Shakespeare wrote Romeo and Juliet. Wrote, pasado simple, verbo escribir. Romeo and Juliet was written by Shakespeare. ¿Okay? Entonces todo eso así como que en un segundo lo tengo que pensar. Vamos a arrancar despacio. Vamos a arrancar con presente simple. Entonces se dice, my sister cleans the house every day. Esa es activa, porque mi hermana hace la acción de limpiar y limpia algo, la casa. Mi hermana limpia la casa. Pero quiero hacer énfasis que la casa está limpia, entonces la casa es limpiada por mi hermana. Entonces,
el que fue el receptor de la acción, el que es mi objeto, va a pasar como mi sujeto. Por eso están las flechas que se intercambian. Entonces, mi hermana es el sujeto, el hacedor, el que hace la acción es limpiar, y el que recibe, que es el objeto, va a ser la casa. Entonces, sujeto, verbo, objeto. Tengo que hacer el switch. En la voz pasiva, el que tiene la atención es el objeto. Entonces, the house is cleaned by my sister every day. Vamos a ver la otra. Y si no, nos pasamos al pizarroncito. Active voice. Una persona hace una acción y alguien más la recibe. Entonces, ¿cuál es la acción en esa? ¿Cuál es mi acción ahí? Teach. Enseñar. Ok. Entonces, alguien hace la acción. ¿Quién es la persona que está enseñando? ¿Quién enseña? Miss Tania. Ok. Entonces, Miss Tania es la persona que enseña. Pero alguien está recibiendo la enseñanza. Entonces, alguien está recibiendo la acción de ser enseñado. ¿Quién es? ¿Quiénes reciben esa acción? Uno hace la acción, otro la recibe. ¿Quién recibe? ¿Quién es enseñado? The students. ¿Okay? Entonces tenemos que tener claro esos tres elementos. Alguien va a hacer la acción, o sea, va a dar una acción. Alguien la va a hacer y alguien la va a recibir. En voz activa tenemos al que hace y al que recibe. Entonces, si tú identificas quién recibe, ese va a ser tu sujeto en la voz pasiva. Entonces lo tengo que pasar. ¿Quién recibía? Ya le hemos dicho. The students. ¿Ok? Pero aquí es donde viene el meollo, porque es fácil identificarlo. Para yo formar voz pasiva necesito usar el verbo to be y usar el verbo en pasado participio. Entonces, el verbo era teach. ¿Y el verbo en qué tiempo está? Teaches. ¿En qué tiempo está? ¿A qué tiempo? No, ¿a qué tiempo le agrego la S cuando son afirmaciones? ¿Qué tiempo lleva la regla de la S? Si me refiero a tiempo es, presente simple. Mi verbo está expresado, mi oración está expresada en presente simple. Entonces, si la oración original, la oración en voz activa está en presente simple, el to be se va a conjugar siempre de la manera de la oración original. Si tu oración original es presente, el to be va a estar en presente. Si tu oración original es presente continuo, el to be lo vas a conjugar en presente continuo. Oración original pasado, el verbo to be va a ser el que se va a pasar a pasado. Entonces, ahorita está en presente. The students. ¿Cuál es el verbo to be en presente conjugado con the students? Porque the students es plural. ¿Cuál es el verbo to be conjugado? En presente simple para plurales. Are. Entonces ahí tengo la primera parte. Me dijeron, requieres un to be y requieres un participio. Entonces ya conjugué mi verbo to be. Are. ¿El verbo original cuál es? Teach, ¿no? Entonces, ¿cuál es el participio del verbo teach? Sería taught. The students are taught. Los estudiantes son enseñados, o sea, son instruidos. Entonces, a mí me importa saber que a los estudiantes se les está enseñando. ¿Por quién? Eso ya se vuelve opcional. Ya no es importante para mí. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a decir quién hace la acción, usamos la preposición by. ¿Por
y dices el agente que hace la acción. Entonces aquí diciendo que los estudiantes son instruidos por la maestra Tania. No importa la maestra que sea. A mí lo que me interesa es saber si los estudiantes son instruidos o no. Entonces cambio el enfoque de mi oración. Cambio la importancia. En voz pasiva no me importa quién hace la acción, sino me importa quién está recibiendo. Vamos a seguirle, vamos a ver si podemos esclarecer. Pero tiene que quedarse muy claro esto. Para yo formar mi verbo en voz pasiva necesito 1, que sea el verbo to be, y 2, la acción esté en pasado participio. ¿Ok? Vamos a seguir enredándonos más. Ok, está sucediendo algo aquí, ¿no? We have a boy. Entonces, ya no es presente simple. ¿Qué tiempo es? Alex is painting pictures. ¿Qué tiempo es ese? Alex is painting pictures. Continuo. Ok. Presente continuo, ¿ok? Porque puede ser pasado o Presente perfecto. continuo. Presente continuo, muy bien. Entonces, ya sabemos que va a ser presente continuo porque tiene el to be y el ing. Ahora, el reto va a ser que el verbo to be lo tengo que pasar a presente continuo y saber que paint va a ser el verbo que va a pasar a participio. Entonces, passive voice es tengo un verbo to be en presente continuo y tengo, aquí no le puse participle, pero saben que es past participle, y tengo un verbo en pasado participio. ¿Cómo? Bueno, vamos a empezar. ¿Quién está recibiendo la acción? ¿Quién hace la acción y quién recibe en la original, en la voz activa? La acción la hace Alex, ¿Ok? pero Pero, no entiendo qué quiere decir o sea, quién la recibe. ok. Alex hace una acción, y ahorita me contestó Karen bien. Alex hace una acción, ¿no? Alex pinta. Cuando me refiero a que recibes, ¿qué pinta? Es este objeto. Ok, la O sea, ¿qué imagen. es pintado? En este caso, las pictures. Bueno, el anterior fue Miss Tania enseña a los alumnos. Entonces, Miss Tania enseña, pero ¿a quiénes? A eso me refiero a quién recibe la acción, Ok, en quién recae, quién pinta, qué pinta. O sea, entonces, en este caso, lo que está siendo pintado, ¿qué cosa es? Pictures, ¿no? pictures, the Alex pictures. pinta y algo es pintado. ¿Qué es pintado? De pictures. Ese es tu objeto. ¿Ok? ¿Qué cosa pinta? Pictures. Entonces, en la voz pasiva, ese va a ser tu sujeto. A mí no me interesa quién hace la acción. Me interesa qué cosa es pintada, quién es enseñado, quién es instruido, qué cosa es escrito. ¿Ok? Por eso me refiero el que recibe la acción. En la acción de pintar. ¿Qué es pintado? Pictures. Entonces sería the pictures. Ese sería mi sujeto. The pictures. ¿Cómo pondrían el verbo to be en participio? Perdón, en presente continuo. ¿The pictures qué? Acuérdate que presente continuo tiene que llevar un verbo to be y un verbo ing. Y tu verbo va a ser el to be. ¿Cómo haces un to be en presente continuo? ¿The pictures qué? El verbo to be se puede conjugar en continuo. ¿Cómo sería? ¿Alguna idea? Uh, Ya les... Ya. pictures, ¿No? uh, ¿Qué tal? ¿Tienes el verbo to be de auxiliar en el verde? ¿Y tienes tu verbo en ing? Are being, están siendo pintadas. Lo que está en verde es el to be. ¿Sí o no está en presente continuo? Tu presente continuo tiene que tener un verbo to be y un verbo ing. Are being, están siendo. ¿No?
Too much information. 16 pictures, Ok, creo que sí. A ver entonces. A ver. Next example. Ahorita si no me pasa el pizarrón. Sí. Decían, ay, todo estaba tan fácil. Ahí te pongo varios. Voy a poner este alejado. ¿Les está costando trabajo? Me pasa el pizarrón. No pasa nada. A ver, vámonos al pizarrón. Igual y paso a paso. No pasa No, nada. yo creo que sí puedo, Miss. Ok, Pero, ahorita. ajá. A ver, ya vamos, ya vamos. Give me just 1 minute. Let me open my board. Whiteboard. Bueno, váyame dando una en lo que voy abriendo mi board. Cualquier oración que tú me hayas dicho, la puedes pasar a passive voice, porque todo lo que hablamos siempre es en voz activa. Paco entendió la clase. O Paco entiende la clase. Paco understands the class. Ok, eso es voz activa. Paco está haciendo la acción de entender y tu objeto es qué cosa entiende. Ok. The class is... Ajá. Puede ser being también. Is being. No. No. Vas a conjugarlo de acuerdo al tiempo original. ¿Y en qué tiempo está? A ver. Vamos a agarrar esa de Paco. También, Miss Karen, se vale opinar. A ver, voy. Give me just 1 minute. Where is my color? Here we go. Entonces, tú me dijiste, vamos a poner colorcitos. Paco es el sujeto, ¿no? Understands, porque lo estoy conjugando porque es tercera persona. Entonces, mi tiempo aquí está en, quedamos que está en presente. ¿De qué tipo? Continuo. No, ¿entiende o está entendiendo? Entonces sí. Sí. Ok. Entonces, a mí la voz pasiva me dice que mi verbo va a tener que estar en to be y que esté en participio. Bueno, quedamos que se van a intercambiar. Entonces, ahora mi sujeto, ¿cuál va a ser? Mi sujeto es el objeto, ya no es quien hace la acción. ¿Qué cosa se entiende? Ya no me importa quién entiende la clase, me importa qué cosa se entiende. Entonces, de class. Ok, paso 1. Identifiqué mi nuevo sujeto. Ok, ahora necesito conjugarlo. El verbo to be tiene que estar en el mismo tiempo de tu oración. Entonces, presente simple de to be, ¿cuál es? ¿Cómo conjugas el to be en presente simple? Is. Ok, tenemos am, is, are, pero como hablamos de class, entonces listo. Ya tengo el tiempo correcto. Is. Necesito un verbo en participio. Ese va a ser el verbo original. Entonces, ¿cuál es el participio de understand? Es irregular. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Understood. Entonces, voy a decir, the class is understood. La clase es entendida. ¿Ok? By Paco, ¿no? Ajá, la clase está entendida. Por ejemplo, con eso yo estoy satisfecha, porque a mí lo que me interesa es que se haya entendido o no. La clase está entendida. Perfecto. Pero si le quiero agregar quién es la persona que lo está entendiendo, by Paco. Pero estas en la voz pasiva decimos que son opcionales, porque como ya el énfasis recae en lo que se entendió,
Ah, pues sí, la clase es entendida. Ese es mi mensaje realmente. El agente que lo hace, en este caso Paco, eso ya se vuelve opcional en voz pasiva. Entonces, siempre que se ponga un agente, le vamos a poner el by. Desde class is understood by Paco. ¿Tan tan? ¿Listo? Ya está la primera. A ver, Karen, dame una oración. No importa en el tiempo que sea. Hablamos de... Puede ser presente simple otra vez. Puede ser presente continuo. Puede ser perfectos. Puede ser futuro. El que quieran. Denme una oración. Como las que siempre me dan en los ejercicios. Cualquier oración. ¿Qué les gusta? Hasta de los resultados que vimos en los condicionales. ¿Qué les gustaría? Alguien haciendo algo y alguien más recibe. Les voy a poner la que les había dicho de Shakespeare para que la vean escrita en lo que ustedes me piensan otra. Váyanme poniendo ejemplos de voz activa. Entonces vamos a cambiar. Shakespeare. How do you spell Shakespeare? I forgot. Shakespeare. Like this? Shakespeare, ¿no? How do you spell Shakespeare? Oh my, I forgot Shakespeare. Let me see. Y nada que me ayudan ustedes. Shakespeare. Estoy en lo correcto. Shakespeare. Entonces yo les dije, Shakespeare wrote. Voy a ponerle Hamlet ahora. Es otro de él. Hamlet. Shakespeare wrote Hamlet. ¿Ok? Entonces, ¿alguien hizo la acción? De escribir. ¿Quién hace la acción aquí? ¿Quién es mi sujeto aquí? Shakespeare. Shakespeare. Necesito un objeto. O sea, ¿qué cosa fue escrito? Entonces, mi objeto es el que recibe la acción de escribir. Uno escribió, ok, entonces Hamlet es la obra que fue escrita. Entonces, necesito identificar, entonces, que Hamlet es el objeto. En voz pasiva, mi sujeto es el objeto. Entonces, Hamlet, y necesito decir, entonces, voz pasiva. Dijimos que es to be más participio. Wrote, ¿en qué tiempo está la oración original? Pasado simple. Ok. Listo. Entonces es lo que tengo que poner aquí. ¿Cuál es el to be, el pasado de to be? Was. Ok. Was. Ya cumplí con la primera parte. Ya tengo el to be en el tiempo correcto. Necesito el pasado participio de mi verbo. El verbo es write. Entonces hace rato me dijo Karen, el participio de write es written. Ok, ahorita agarro esa, very good. Entonces, fue escrita. Hamlet fue escrita. Podría ponerle el año si quisiera. No me importa que Shakespeare lo escribió. Puedo decir en y la fecha. Porque realmente me interesa aquí la obra. ¿Ok? Esa es la voz pasiva. No me interesa quién hace las cosas, sino que el enfoque, la importancia está en el objeto. Pero bueno, en este caso vamos a poner que fue escrita por Shakespeare. ¿Ok? Entonces es to be conjugado en el tiempo de la oración en voz activa y el participio del verbo. Así sin mi ayuda, Karen me acaba de dar otra. La voy a escribir. Ustedes la despepitan a passive voice. Les voy a poner colores. Me dice Karen burns the pizza. Entonces, paso 1, encuentra el objeto.
Paso 2. Encuentra el tiempo de la oración. Paso 3. Encuentra el participio del verbo. Entonces, bueno, y entonces es lo que vas a poner el to be. Entonces, paso 1, ¿cuál es el objeto en la primera oración? El objeto es el que recibe la acción, en este caso quemar, ¿qué fue quemado? Okay. Entonces, cuando tú quieras encontrar un objeto, haces esa pregunta, por ejemplo, una cosa es quién lo hizo, pero entonces, ¿qué fue quemado? ¿Qué fue escrito? ¿Ok? Entonces, de pizza es la que recibió la acción de ser quemada. Entonces, necesito poner el verbo to be, pero ahorita que va a ser to be y participio. Entonces, yo necesito encontrar el tiempo de la oración para poder escribir el to be. ¿En qué tiempo está? En presente. Bien, entonces el to be tiene que estar en presente simple. ¿Cómo quedaría? Necesitas el presente simple de to be y necesitas tu acción en participio. ¿Cómo la escribirían? ¿Cuál es el to be en presente? Para pizza. Ok. Is. Ya tienes la segunda parte. Necesitas el participio del verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es su participio? Ajá. Entonces es verbo de la oración. Entonces, the pizza is burned. Es quemada. El opcional es el 4. ¿Por quién fue quemada o es quemada? Pero ya el que lo hace ya es opcional. ¿Ok? Entonces nada más puse 3 pasos. Primero, identifica cuál va a ser el objeto de esa oración. Segundo, identifica en qué tiempo está para que tú puedas conjugar tu verbo to be. Y tercero, identifica el participio del verbo que está en tu oración, de la acción original, cuál es su participio. The pizza is burned by Karen. ¿Les pongo otro? ¿Cómo vamos, Paco? Yes. A ver, entonces les voy a dejar los pasos y esta vez no les voy a decir nada. Se va a poner difícil. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Vamos. Okay. The jungle. Ok. A ver, yo voy escribiendo. A ver si Karen está de acuerdo. Entonces, ya tenemos la parte, ¿no? Ya tengo mi objeto. The jungle. Entonces, to be. ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está, chicos? Ajá, futuro. Entonces, y tienes futuro con algo en particular. Futuro usando will. Entonces, ¿cómo haces el futuro del verbo to be? Sería will be. Ajá, correcto. Cuando hacemos futuros, acuérdense que es will y luego el verbo en base. Will be. Will be explored. Y ahí estamos. Will be explored. Será explorada.
Y ya si quieren luego, díganme por quién va a ser explorada. Thomas. Pero es eso. Entonces, el verbo to be es el que tenemos que aprender a conjugarlo. Pero ya quedó como la estructura. ¿Esa parte ya les quedó clara? Sí. Ok. Entonces, la dificultad es con el verbo to be, ¿cierto? Sí, con el verbo, sí. Ok, va. Antes de ponerles la presentación. Entonces, aquí el detalle es de que nosotros estamos tan acostumbrados nada más al am, is, are o al was, were, y de ahí realmente nos salimos. Pero el to be, como cualquier otro verbo, se puede conjugar. Entonces, hablando de exclusivamente to be, ¿ok? Si yo voy a conjugar el presente simple en to be, esa sí se la saben, lo acabamos de decir. Tiene 3 conjugaciones. Am, is, are. Es el presente simple. Presente continuous. Ese es chin, o sea, el presente continuo me dice que es el verbo to be y un verbo ing. Es correcto. Entonces, puede ser el verbo to be en presente. Ahí tienes tu auxiliar, pero tienes un verbo en ing. ¿Y qué verbo es este? El verbo to be. Entonces, Paco is being, o I am being, o the houses are being, se vale. Entonces, aquí está, sigo respetando. Tengo mi auxiliar to be y tengo un verbo en ing. Solamente que mi verbo, ¿cuál es ahora? El verbo to be, porque es lo que yo estoy conjugando. Ahora, tengo el presente perfecto, ¿no? Y el presente perfecto me marca que el auxiliar va a ser has o has. Y el verbo va a estar ¿en qué? En pasado participio, ¿no? Entonces, tengo has o tengo has, pero ¿cuál es el verbo que estoy conjugando? Toda esta conjugación, ¿de qué verbo va a ser? No pueden perder de vista el verbo que yo estoy conjugando. Entonces, ¿cuál es el verbo? Ajá. Entonces, have been. Has been. Ahí está el verbo to be conjugado en perfecto. ¿Ok? No me voy a meter ahorita en el perfecto continuo. Vámonos al pasado. El pasado simple. ¿Cuál es el verbo to be en pasado simple? Nada más tiene dos. O, correcto. Ok. Nos vamos al mismo, pero ahora como pasado continuo. Va a ser el verbo to be, pero en pasado, y un verbo ing. Entonces, ¿qué sería? Pasado. ¿Y cuál es el ing? Being. ¿Y cuál es el pasado perfecto? ¿Cuál es el pasado del auxiliar have? ¿Cuál es el pasado de have? Had. Y me está diciendo que es had y el verbo en qué va a estar? En participio, ¿no? Entonces, had been. Si yo uso futuro will, y me dice que después de un will, el verbo es base. Entonces, will be. ¿Qué tal con el be going to? ¿Cómo conjugarían el verbo to be con be going to? I'm going to be, is going to be, are going to be.
Yes, no, ya los perdí. Ok, a ver, vamos a ver con el be going to para que veas. Aquí es puro be, to be, to be, to be. Van a ver que sí pueden. Voy a ponerles una con be going to. Vean la oración. Ok, aquí hay diferentes temas que ya les he explicado. Empezando, ¿cuál es el objeto? Ok, pero nada más casa. ¿La casa de quién? Su casa. Porque la casa puede ser construida, su casa, por muchas personas, presento que su casa va a ser construida por ella. Entonces, ¿cuál es el tiempo en el cual yo estoy hablando? Futuro. Ajá, pero esa vez va a ser futuro, no lo usé con will, con be going to. Entonces, a mí me marca que tiene que ser el verbo to be conjugado, el verbo going to, y el otro verbo tiene que estar en infinitivo, es decir, en base. Eso es el be going to. Pero mi verbo base aquí va a ser el to be. Entonces, her house, ¿su casa qué? Tengo que respetar el mismo tiempo. Is Ajá. Going to, pero necesito el verbo to be, ¿no? to be Ah, ok. It's going to be. built. Ah, y aquí está el to be. Y aquí está el pasado participio. Ahí lo tienes. It's going to be built. Va a ser construida por quién? By she. ¿No? By her. Ajá, porque ya es pronombre de objeto. ¿Te acuerdas que era I, you, he, she? De aquí era me, you, him, her. Ya cambié a objeto. Pero bueno, it's going to be. Ahí tienes el verbo to be conjugado. Nada, se faltó el to, Karen. Pero está bien. It's going to be. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Un poquito más tranquilo. Como que es mucho, pero bien. A ver, mira, les voy a poner una nada más. Esas se las voy a pasar. Ahorita me regreso al pizarrón. Sé que estoy cambia de pantalla, pero para que vean todo lo que se puede hacer. O sea, ahorita la idea no es de que de entrada a lo mejor me hagan todas así de mente, pero si tú al menos identificas cuál es la estructura, podrás identificar errores o si te lo llegan a poner, porque esto es de práctica. O sea, no es de la noche a la mañana y con una clase. O sea, ya estamos a 20 minutos. Pero vean, active voice, primero está en presente, read. Si fuera tercera persona, reads. Pero entonces al cambiar, aquí está, is read. Presente simple de to be, en este caso is, y el participio va a ser read, porque estoy hablando que read es mi verbo. I'm reading. Entonces, ¿cómo conjugo el to be en continuo? Verbo to be, en este caso is, y el verbo to be en ing, is being. Pasado simple, was o were, dependiendo, y read. Pasado continuo,
tengo que tener el pasado, was o were. Tengo que tener el verbo to be en ing, was, being y el participio, read. Presente perfecto. El presente perfecto me marca que es auxiliar have y verbo en participio. Have or has been y el otro verbo. O sea, el to be es el que vas a conjugar en todos los tiempos. Has been, had been, will be, is going to be. Y también podemos tener los modals. Entonces, should, debería. Entonces, should be read. ¿Sabes qué? O sea, este tema debería ser enseñado. No importa quién lo enseñe, no importa qué maestro. Lo importante es el tema. Este tema debería ser impartido en las escuelas. This topic, this class should be given in the schools. ¿Ok? Entonces, ¿quién lo hace la acción? ¿Quién imparte? ¿Quién la da? No me importa. Porque lo que es importante es que el tema sea impartido. Ese es el passive voice. ¿Ok? Hasta los modales pueden ser perfectos. Should have read. Entonces, should have been read. Pero bueno, no llegaremos hasta esos. Yo creo que para el B1, con que te sepas presente simple, presente continuo, pasados, así creo que el pasado continuo o futuros simples también. Ya hablando de un B2, ya estamos hablando que la tabla ya debe estar más completa. ¿Okay? Entonces, esa se las voy a subir si no lo he hecho porque ya subí el tema de passive voice. Pero en sí es esto, es practicar. Una vez que tengas el to be bien manejado, realmente el otro nada más es poner en participio el verbo. ¿Ok? Entonces, nos regresamos al pizarrón, hacemos unas 2 y los dejo descansar porque sé que es un tema pesado. 2, 3 ejemplos y listo. Yes. Porque sí, yo creo que están así, ¿verdad? Con todas las neuronas revueltas. Bueno, aquí está. Igual, o si anotaron algo, nada más para tenerlo como acordeón y con eso podemos trabajar. Entonces me dicen si ya lo quito o están haciendo alguna última anotación. Me espero. Y si no, nos regresamos al pizarrón. ¿Cómo vas, Karen? ¿Me pasa el pizarrón? Paco ya me dijo que sí. Que Karen de repente en lo que me escribía. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver. Ahora ustedes lo van a intentar, ¿ok? Les voy a dejar como que el apunte de lo que tienen que recordar otra vez, pero ustedes lo van a intentar. Entonces, ¿cómo voy a estructurar voz pasiva? Entonces, para la voz pasiva, necesito conocer el objeto directo, hablando de mi oración original. ¿Ok? Voy a tener el to be, pero el to be va a estar conjugado en el tiempo. O sea, es decir, me tengo que fijar si es presente, si es pasado, si es presente continuo, pasado continuo, si es futuro. ¿Okay? Tengo que ver qué tiempo es y ese es el verbo, ese es el tiempo que yo voy a conjugar el to be. ¿Okay? Y luego me va a llevar el pasado participio. Este va a ser la acción, o sea, el verbo original. Y ya lo que es opcional es quién lo hace. Ok, esto más el agente, es decir, el que era el sujeto original. Ok, y ya dijimos, si estoy hablando de perfectos, tiene que ser el verbo have o has conjugado, o si es pasado, had y el participio. Y este participio va a ser el to be. ¿Cuál es el participio de be? Been. Si estoy hablando de continuo, necesito tener
mi verbo to be como auxiliar, am, is, are, was, were, más mi verbo en ing. Y como mi verbo en ing aquí es el verbo to be, entonces existe being. Si tengo will, si tengo should, si tengo can, la regla es que después de esos modals, tu verbo no cambie, esté en base. Entonces va a ser will be, should be, can be. Y el be going to es la misma regla. Usas el be conjugado, going to, y el verbo va a ser base. I'm going to be, is going to be, are going to be. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar. Let's change sentence. Ahí hay una. The boys can play video games. Ahí está la segunda. Esta es la tercera. Me emocioné, ¿verdad? You can do it, you can do it. A ver. Igual ahí en el chat, a ver, ¿cómo sería? Entonces ahí está arriba la estructura. Entonces primero, identificamos cuál es mi objeto en original. Segunda, necesito saber el tiempo, porque de acuerdo al tiempo es como conjugo el verbo to be. Y tercera, necesito identificar el participio de mi acción. Video games Ajá. can be played by boys. Ok. First one. Ajá, correcto ambos. Entonces, este es el objeto. Entonces queda video games. Necesito el tiempo, entonces el tiempo está en presente con can. Entonces can, pero es el verbo to be, can be. Identifico el participio. Can be played by the boys o by boys. Ok. Listo, ahí está la primera. Next one. Ah, me faltó una S. Video games. Perfect. No sé, a ver. Many songs are... No. En esa, Karen, nada más cuidado con qué estás usando, cómo estás conjugando tu auxiliar, porque has no es para plural y songs es plural. ¿En qué tiempo está, Paco? ¿Estos qué te ya. hace? ¿Qué tiempo es ese? Pasado. No. Song. Ve los apuntes en negro. Tienes has y tienes un participio. ¿En qué tiempo está? Perfecto. Presente perfecto. Presente perfecto. Ay, me dices que ese es un dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo haces el perfecto? Have, porque estoy hablando en plural. Have been.
Son, okay. han sido cantadas por el pájaro. Ok. Ajá, has been sung, perfecto. Entonces me tienes que repasar el presente perfecto, si él se te está causando conflicto, porque el presente perfecto ya es de A2 avanzado para B1. Entonces ese no nos puede fallar ya, para que tengas una buena calificación. Ok, y el otro, ¿cómo quedaría? La última. Aún así, la siguiente clase volvemos a tocar Passive Voice. Les hago otros ejercicios. Sí, yo sé que no es un tema sencillo. No está difícil, pero es un poquito tedioso porque son muchas habilidades o conocimiento que se entrelazan. Es como queda el último. El último nos vamos. ¿Cómo queda la última? A cake Ok. was baked by Alma last week. Ajá. Y por ejemplo, como en este no me interesa quién lo hizo, con que tú dijeras a cake was baked last week, para la voz pasiva eso es suficiente. Porque lo que me interesa es que sí, o sea, que fue horneado la semana pasada un pastel. Pero sí, pueden poner a cake was baked by Alma was last week o a cake was baked last week by Alma. Ahí sí no pasa nada porque ya el Alma ya es una información adicional. ¿Ok? Pero es eso. Entonces, lo que sí les dejaría de encargo, no tanto tarea, pero encargo, es de que se familiaricen cómo conjugar el to be. Y si te da problemas el present perfect, entonces afinar un poquito eso. Para que yo les ponga, yo les traería diferentes tiempos y ustedes me los puedan cambiar a voz pasiva. Pero entonces ya quedamos presente simple, amisar. Presente continuo, amisar, pero le agrego ing. Entonces, amisar, being. Si es presente perfecto, es el verbo auxiliar have y el verbo participio. Have been, has been. Si es will, si es can, si es should, es base. Entonces, can be, will be, should be. ¿Okay? Pasado, was were. Pasado continuo, was were being. Y así. ¿Alguna última duda o comentario antes de despedirnos? No, miss. ¿No? Ok, bueno. Ya vieron que ya nos estamos adentrando a temas un poquito más, que requieren un poquito más de atención. Porque no los, no lo diría yo tanto así ni difíciles porque yo sé que si lo practican lo van a lograr. Pero sí son temas que realmente en una clase no las puedo, o sea, no va a quedar en una clase claro. A lo mejor te queda entendido el tema, pero para que tú lo puedas reproducir en una clase no es suficiente. Entonces, ya la siguiente clase acabamos con lo que es enero. Y de ahí nos queda febrero y marzo, porque abril nada más tenemos 2 semanas. Y de ahí ya viene mayo. Entonces tenemos 2 semanas y media, es decir, unas 10 clases antes de la certificación. Entonces me queda terminar de ver voz pasiva. Les voy nada más a mostrar lo que es el report speech, cuando tú reportas lo que hablas. Quiero afinar bien lo que son los pronombres y los determiners, each, every, both, none, none, any, some, etcétera, etcétera. Quiero tocar un poquito el tema de relative clauses.
adverbios y adjetivos, lo de hardly ever, no sé, enough, to, also, que luego son como que los que se llegan a confundir. Ahí serían nada más algunos. Y preposiciones, ver que las preposiciones las tengan bien claras. Y phrasals. Digo, son como 5 clases. De esas 10 que nos quedan, quiero tomar unas 5 clases para acabar bien gramática, incluyendo vocabulario, incluyendo algunos listenings. Pero ya yo creo que a partir de, sería para yo creo que la mitad de marzo, o sea, lo que nos quede de marzo y abril, puro examen. Examen de TOEFL, los exámenes de PET, exámenes del IELTS, que fue el que les puse la clase anterior, para que tengan un poquito de todo y no les cueste nada de trabajo el examen, ¿ok? Porque es como que una combinación y siento que es un poquito más sencillo. Estoy buscando exámenes que sean parecidos, pero que sean un poquito más latosos para que cuando en la realidad presenten el otro, no lo vean tan complicado. ¿Okay? Esa es como que la intención. Entonces ya no me pueden faltar tanto porque si me faltan, entonces ahí sí les doy la bendición y tendrán que o estudiar solos o de plano no entender el tema o solamente ver las clases y cuando puedan preguntarme. ¿Ok? Ya estamos cerca de la meta. Y quería preguntarles otra cosa sobre la clase de la siguiente semana. Tengo una situación que tengo que ir al hospital de zona, al Seguro Social que está por Valle Marino, y es en la tarde. Entonces, no me acuerdo si me dijeron si el lunes o el miércoles es el día que no estaban disponibles para ver si me daban chance en esta ocasión cambiarlo un día. O sea, en lugar del martes, si los pudiera ver o lunes o miércoles, realmente somos ya poquitos. Entonces quería ponerme de acuerdo. Cualquier día que ponga, si puedo llamar, Miss. ¿Sí? Entonces no tienes problemas de conflicto de trabajo. No. Karen, cualquiera. Bueno, ¿qué les gustaría más? Porque el lunes es después del domingo y el domingo vienen todavía medio despertándose. Pues el miércoles, ¿no? ¿El miércoles les parece? O sea, ¿lo movemos uno? Sí. Entonces, lo voy a cambiar en el calendario. Nada más es por esta ocasión porque si, o sea, no tengo quien más me apoye. Pero la siguiente seguimos martes, ¿ok? Entonces, tienen un día más. Entonces, practiquen y retomamos otro ejercicio de conditionals y retomamos otro ejercicio de passive voice. El siguiente clase no les doy tema nuevo. Es práctica de conditionals, práctica de passive voice y práctica de listening. ¿Ok? Para que se dediquen a estudiarme eso. Cualquier cosa me cruzan un mensaje. ¿Ok? Okay, Miss. So, thank you very much. Have an excellent afternoon and talk soon and maybe see you in the school if you go. So, See you soon, Miss. see you soon. Excellent afternoon. Enjoy. Thank you very much for today. Bye.